Novena completa de la Santa Navidad. Primera meditación. Jesús en el seno del Padre. El decreto de la Encarnación. Como por ejemplo, en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinidad, al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre, y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres. Y en la ingratitud de estos, especialmente la mía, que en esto me habría quedado no una hora, sino todo el día, pero una voz interna me decía: basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. En esta primera meditación, lo más llamativo es el amor recíproco entre las tres divinas personas, lo cual no es extraño si lo ponemos en relación a ellos tres. Pero ahora pongamos atención. Debemos asimilar el que todo el obrar ad extra de Dios, así es, todo es hacia el hombre. Incluso en las acciones ad intra, mucho del movimiento de amor entre ellos está dirigido hacia nosotros, por lo que deberíamos de tener un movimiento de correspondencia continuo. Dios todo lo hace para y por nosotros. ¿Y nosotros? ¿Cuánto de nuestro obrar lo dirigimos hacia Él? Esto debería de movernos a la reflexión, pero una reflexión llevada a cabo en silencio, en un acto de recogimiento y ante el Espíritu Santo, al que pediremos luz para entender lo que nos aman y sobre todo lo que esto significa, no solo para nosotros, sino sobre todo para la divinidad, y así poder amarlo como quiere ser amado. Bueno, y a ver qué sacamos de esto. O sea, en realidad es la primera meditación y yo creo que la parte fundamental es el acuerdo entre las tres divinas personas. Y no es un acuerdo en que los tres hayan aceptado, sino es un acuerdo por tener una sola voluntad. Entonces lo que decide uno, lo están decidiendo los tres al mismo tiempo. Luisa aquí lo pone como si cada uno diera su propia opinión. O sea, el Padre proponiendo, el Hijo aceptando y el Espíritu Santo estando de acuerdo. Pero si son tres personas, pero una sola voluntad, en el momento que el Padre decide algo, lo están decidiendo los tres. No es cuestión de aceptar o no aceptar lo que se está proponiendo. No sé si esto queda claro o no. Sí, doctor, que es una sola voluntad, o sea, que todo lo que define la Santísima Trinidad es una sola voluntad, están unidos en ese querer divino. Lo que quiere el Padre, lo quiere Jesús y lo quiere el Espíritu Santo, es una unidad. Así es. Perfecto. Y es una unidad en favor de la criatura, en favor de nosotros. O sea, porque se está decretando la encarnación del Verbo. ¿Sí? Ahora, aquí el problema sería, ¿se está decretando la encarnación de antes de pecado o después del pecado? Antes. Antes de pecado. Porque recordemos que es la primera obra. La primera obra que se lleva a cabo, o sea, fuera de la Trinidad, es la encarnación, bueno, no la encarnación, sino la humanidad que va a tomar el Verbo eterno después.
O sea, doctor, Entonces, fue una decisión no para la redención, para redimirnos, sino para venir a orar en la criatura, en ese para momento, establecer el reino. establecer el reino de la criatura, O sea, no para redimirnos la- porque no había pecado. Ok. así es, la finalidad era esa. Aquí se está decidiendo ese hecho de decir, bueno, queremos nuestro reino y el reino debe estar en una criatura. Entonces los tres están de acuerdo. Y el que va a tomar la parte actuante es el Verbo Eterno, que es el que va a estar encarnado. Pero los otros dos están concurriendo. El Padre poniendo su potencia y el Espíritu Santo comunicando la divina voluntad a esa humanidad para transformarla en naturaleza divina. O sea, sí, muy lindo entender eso. Y si miramos esta meditación, nunca antes se nos había ocurrido en nuestra mente humana como irnos a la sacrosanta Trinidad, a la eternidad, a ver qué estaban haciendo, cuál era el decreto que iban a hacer para venir a reinar en la criatura. O sea, el lingüismo, esta parte es como el fundamento, el preludio de lo que quería hacer la Santísima Trinidad en la criatura. Así es. Y en esa decisión se encuentra también la parte de la redención. Recordemos que en Dios es un solo acto. Por lo tanto, está prevista la encarnación para el reino, pero también está previsto el pecado, ¿no? Y la necesidad de la redención. Entonces ahora esa encarnación que iba a ser única y exclusivamente para el reino, ahora se transforma en redención. ¿De acuerdo? Claro, tiene que redimirnos, salvarnos para poder venir a reinar. Que ahora cambie la disposición y el decreto de la divina, de la Santísima Trinidad por el Así pecado es. del hombre. Ok, doctor. Doctor, aquí habla de que todos los movimientos que hacía Dios eran al interior y fuera de él eran para el hombre, ¿cierto? Pero también habla de que nosotros debemos tener una correspondencia continua. Ese movimiento de correspondencia continua solo se da en la divina voluntad. O sea, ni modo de pensar que la gente lo puede hacer estando fuera de la divina voluntad, ¿cierto? Bueno, todos los santos han tenido ese movimiento de una correspondencia continua, pero todo en intención y hecho con la voluntad humana. Por lo tanto, no se ha resuelto en actos, sino en intenciones. Dios lo toma como bueno porque el hombre no sabía todavía de la divina voluntad. Entonces Dios lo toma como bueno, como válido, pero no es un acto, sino es una intención. Ahora, en la divina voluntad, esto ya lo podemos hacer como un acto real, y ya la intención pasa a la acción. Esa es la enorme diferencia. Gracias, doctor. Vanessa. Buenas noches. Hola. Doctor, ¿y si la finalidad hubiera sido la primera, que era establecer el reino, igual él hubiera nacido a través de la Virgen María o no? Claro, tenía que venir. Recordemos una cosa. Se decide la encarnación del Verbo como primer acto. ¿Sí? O sea, San Pablo nos lo dice, que Él fue el primogénito de toda la creación. O sea, debemos entender y aceptar que la primera obra que Dios lleva a cabo es la humanidad de Jesús. Pero esto es en la mente, no es una realidad material.
sino es la idea y ya está elaborada todo lo que esa humanidad tiene que hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el punto era, ¿para qué se encarnó? ¿Cuál sería el motivo de que se encarnara? El primero fue para establecer el reino. Ese es el motivo. Un reino en el ADN extra de la Trinidad. O sea, dentro de la Trinidad estaba ya completo, pero el acto de amor que se completa en la humanidad del Verbo, con lo que la divinidad queda totalmente satisfecha. Ahora la humanidad del Verbo es la que queda insatisfecha, porque no tiene